Dentro de ese video repasaremos el proceso de paz con el grupo terrorista vasco ETA. Para hablar de este proceso es necesario hablar de sus orígenes, qué ideales tenían y dar a conocer las tragedias que causaron. También veremos las claves que llevaron al éxito el proceso de paz con este grupo terrorista. Bilbao, 1958. Es el nacimiento del grupo terrorista vasco ETA, una alternativa ideológica a los postulados del Partido Nacionalista Vasco. Contaba con 4 pilares básicos como ideal: la defensa de la cultura de euskara, el etnicismo como fase superadora del racismo, el antiespañolismo y la independencia de los territorios que reclamaban como suyos, es decir, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra en España, y Lapurdi, Baja Navarra y Suberoa en Francia. Pero fue hasta mayo de 1962 que las bases de la organización se consolidaron. Fue en la celebración de su primera asamblea en el monasterio de Beloc, en Bayona, Francia. El primer comité estuvo a cargo de Benito del Valle, Julen Madariaga, Pachi Iturrioz y Silardegui, un reconocido lingüista vasco. Estos presentaron a ETA en primer momento como el Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional. Desde 1958 hasta su último atentado de marzo de 2010, a lo largo de estos años causó 839 víctimas mortales, de las cuales 527 eran civiles. Realizó 84 secuestros, realizó carros bomba, artefactos explosivos, asesinatos y atentados en plazas públicas. Pero ¿cómo se logró llegar a un acuerdo con la ETA? ¿Cómo una entidad tan radical y que a lo largo de su historia atentó violentamente contra España iba a hacer un cese al fuego y a cualquier actividad terrorista? Los contactos y las negociaciones destinadas a lograr la paz constituyen el pilar central de la lucha antiterrorista. En el año 1986 se establecen conversaciones entre gobierno y ETA por primera vez en Argelia. Históricamente el proceso de paz con ETA empieza tras la detención de Santi Potros, líder de la época y además reconocido terrorista de este grupo. En la década de 90 cae la cúpula de ETA en Vidar, un ataque que causó un efecto dominó y acabó con todos los generales de la banda en esa época. Para entonces, en 1997 se recuperó la negociación, esta vez fue con el Partido Popular, que hizo que ETA anunciara una tregua que duraría cerca de 16 meses. Posteriormente, esta tregua no se cumplió y desde ese entonces hasta enero de 2007 empiezan una serie de intentos por lograr un final. Claro está que ninguno se concretó y simplemente quedaron a las expectativas. El 22 de marzo de 2006, ETA anunciaba un nuevo alto al fuego permanente. En un comunicado remitido a la televisión pública vasca, el objetivo de esta decisión es impulsar un proceso democrático en Euskadi. El anuncio se producía tras casi 3 años sin víctimas mortales y daba comienzo a un nuevo periodo de esperanza, hasta que el 4 de noviembre de 2006, ETA amenazó con romper el proceso de paz si el gobierno no cumplía sus compromisos. A pesar de que la situación no pintaba bien, el 29 de diciembre de 2006, el presidente Zapatero se mostró optimista con la marcha del proceso. Hoy estamos mejor que hace un año, dentro de un año estaremos mejor. Pero sus palabras fueron brutalmente rebatidas. Solo 24 horas después se anuncia la explosión de una furgoneta en el aeropuerto madrileño. 2 personas murieron y con ellas la esperanza de establecer un diálogo positivo con la banda criminal. Posteriormente al atentado, el gobierno español, junto al conjunto de partidos políticos de España, hacen oficial la ruptura de relaciones con Herri Batasuna, partido político vasco que buscaba la independencia. Tras los sucesos, se limita a dar lamentos y simplemente anuncia nuevas estrategias que ayuden al proceso de paz. Por su parte, las fuerzas políticas opinan que deberían cortarse todos los vínculos con ETA y las negociaciones hasta que ésta organice un cese al fuego oficial. Para 2010, ETA sorprende con el anuncio de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas, supuestamente. En un video enviado a una cadena británica de televisión, la banda afirmaba que si el gobierno de España tenía voluntad, ETA estaría dispuesta a acordar los mínimos compromisos necesarios para emprender el proceso democrático. Posteriormente, a la espera de un comunicado definitivo, la banda terrorista llega a la confirmación el 10 de enero de 2011, cuando el diario Gara, un diario que se encargaba de difundir información de utilidad para toda la comunidad vasca, hizo público un texto en el que se anuncia el alto al fuego permanente.
ETA puso entre la espada y la pared a la izquierda independentista con un incidente no buscado sucedido en Francia, en el que murió un agente de policía. Ahí se vieron obligados a reaccionar como pudieron ante el riesgo de perder su credibilidad. En un momento en el que estaba discutiendo un documento de suma importancia para su futuro, este documento puso fin a un debate de meses, fue publicado en febrero del 2010. De este documento se destacan 6 aspectos esenciales que llevaron a la declaración tácita de tregua y al cese del fuego definitivo. Debía existir masa crítica para orientar convenientemente el proceso democrático por vías políticas. Además, había que articular un proceso democrático que incluyera la negociación, el acuerdo político y la participación popular como principales bases. Enseguida debían construirse las condiciones para desarrollar adecuadamente este proceso, sin injerencias, sin injusticias, mucho menos sin violencia. La lucha de masas, la lucha institucional y la lucha ideológica lograron la modificación de la correlación de fuerza, y con esto la búsqueda de apoyo internacional serían los únicos instrumentos del proceso democrático. Nadie podrá utilizar la fuerza o amenazar con su uso para influenciar en el curso o en el resultado de las negociaciones. Además, en el futuro, la izquierda abertzale o izquierda popular, como es conocida en el País Vasco, debería disponer de formación política legal para así intervenir político-institucionalmente en el gobierno español. Además, para participar en la mesa de los partidos políticos y así lograr un acuerdo político resolutivo final. Los partidos políticos españoles destacan, por encima de todo, el resultado de la presión política, policial y jurídica sobre ETA para lograr dicho proceso de paz. Una ley de partidos ilegalizó las formaciones políticas que no condenarán explícitamente la violencia, lo cual sacó del juego electoral a Batasuna y a otras agrupaciones sospechosas de amparar social, política y económicamente las acciones terroristas. Fue una medida criticada como antidemocrática desde varios sectores, pero finalmente refrendada por tribunales europeos. La eficacia de la policía ha aumentado significativamente durante los últimos años. Muchos se encuentran hoy en prisión, en algunos casos condenados a varias décadas. Además, a medida que los mandos iban siendo capturados, ETA se vio obligada a cambiarlos por militantes más jóvenes y con menos experiencia. El éxito fundamental para la construcción de este proceso está en que se jugó un papel fundamental y a su vez discreto. Si bien se puede hablar del éxito del proceso de paz con ETA, pero en primer lugar, un gran conjunto de dirigentes abertzales, es decir, la base política de ETA con suficiente imaginación moral y además un sentido político muy crítico como para reconocer el sinsentido de la violencia y la necesidad, y además reconocer la necesidad de un cambio radical del paradigma político, social de la sociedad, permitieron que se llevara a cabo este proceso. Además, personas externas al mundo político abertzale asumieron una tarea paciente y compleja de alimentar el proceso con lecciones de paz, propuestas, ideas que poco a poco se fueron llevando y además permitieron el avance para salir del callejón del terrorismo. Bueno, ahora hablaremos de los compromisos del gobierno con ETA, pero antes de hablar de esto hablaremos un poco de cómo se dio esto. Gracias al presidente José Luis Zapatero, quien mantenía contacto con el presidente del presidente socialista vasco, Jesús Erigueren, el cual también tenía contacto con el portavoz principal de ETA, Arnoldo Otegi. Gracias a esto se dio base a una negociación, la cual se plasmaron en 2 mesas. La primera mesa se sentaron los socialistas vascos y la entonces ilegal Batasuna ETA. En la segunda mesa, que fue la más importante, se sentaron los representantes del gobierno Zapatero y la dirección de ETA. En estas mesas se plasmaron los compromisos para lograr que este proceso de paz llegara a ser un éxito. El primero de estos compromisos fue la desaparición de la ley de partidos. Esta fue una de las principales exigencias que hizo el grupo ETA, ya que esta ley, su único objetivo era garantizar el funcionamiento del sistema democrático, impidiendo que un partido político pudiera atentar contra el régimen democrático. Otro de los compromisos fue la paralización de detenciones.
el gobierno de Zapatero prometió que los cuerpos de Estado dejarían de detener a los terroristas de ETA durante estas épocas de negociaciones. En ese momento del tiempo, las capturas de etarras bajó drásticamente. Las únicas capturas que se dieron fue al otro lado del País Vasco, que pasaba a España. En Francia se dieron la mayoría de detenciones de etarras. Otro punto fue el buen trato de los presos de ETA. Durante el proceso de negociaciones, se les prometió a la banda terrorista ETA que la mayoría de etarras que se encontraban en la cárcel recibirían beneficios, y si alguno portaba alguna enfermedad leve, podría salir libre de prisión. Otro compromiso fue la derogación de la doctrina Parot. Junto a la promesa de buen trato para los presos, el gobierno le prometió a ETA la derogación de la doctrina Parot, que es la reducción de penas por beneficios penitenciarios. ¿Se cumplieron estos compromisos? El primer compromiso pactado fue la desaparición de la ley de partidos. El gobierno estaba totalmente de acuerdo con que esta ley tendría que desaparecer, y por eso permitió la inscripción del ASB, pero al darse cuenta que no era nada más que una sucesora de Batasuna ETA, se le decidió denegar, pero sí permitió la inscripción de la Acción Nacionalista Vasca, la cual participó en las elecciones municipales. Otro compromiso fue la paralización de las detenciones. En este compromiso fue uno de los que mejor dio resultado, ya que la policía española no detuvo a un solo etarra durante 6 años, y también los etarras colaboraron, los cuales bajaron su actividad criminal y alejando un poco los actos de terroristas que estos cometían. El buen trato de los presos de ETA. Esta fue una de los compromisos que más trajo problemas, puesto que uno de los casos más relevantes de esta fue la liberación de José Ignacio de Juan Chaos, este sanguinario terrorista que fue liberado por sufrir de una enfermedad terminal. El gobierno de ETA decidió liberarlo, y también ofreció muchos indultos a varios ex simpatizantes de ETA. La derogación de la doctrina Parot. Bueno, para esta se necesitó un poco más de complejidad. El gobierno utilizó para ello el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual, gracias a él, se logró la derogación de esta doctrina. El 20 de octubre de 2011, en marco de la Conferencia Internacional para la Resolución del Conflicto del País Vasco, el grupo terrorista ETA anunció que daba fin a las actividades terroristas y además que iba a hacer un cese al fuego definitivo. Este anuncio, tan esperado por el gobierno y por la sociedad española, se hizo sentir fuertemente. En la actualidad, ETA es una entidad terrorista inactiva que cuenta con miembros inexpertos y además con un equipo muy reducido. Si bien es cierto que la organización ha abandonado sus actividades terroristas, muchas asociaciones de víctimas y fuerzas de seguridad españolas anuncian que eso es solo una cortina de humo, que esto es solo un fraude y que la actividad terrorista de este grupo sigue en pie. El sometimiento a la Declaración de Bruselas, en la que se pedía un alto al fuego definitivo y verificable, significó que ETA definitivamente no volviera a utilizar más armas ni a cometer un atentado. De esta forma se llegó al fin de esta tragedia y larga etapa del dolor para España. Hoy en día para España todo ha cambiado. El futuro luce más prometedor, y en el pasado se tuvo la necesaria prudencia, se juntaron las garantías para finalizar un caso de proceso de paz muy complejo con un grupo terrorista vasco que alzaba la voz por la sociedad vasca. Se tuvo el coraje y la inteligencia para actuar de la forma más apropiada. Y además se puede considerar que definitivamente se llegó a una finalización del conflicto y a una dejación de las armas total. Se tuvo voluntad de hacerlo, pero posiblemente el conflicto y el choque sociocultural entre España y el País Vasco siga latente en muchos corazones y mentes de ciudadanos de este País Vasco. ¿Por qué? Porque son culturas muy distintas y simplemente el proceso de paz acabó el terrorismo de ETA, más no con el mensaje y el ideal que ETA promueve. Así que voluntad es hacer lo posible.